mucho buen contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Somos 97.7 Nueva Vida en ruta. Y a esta hora de la mañana... Muchas bendiciones a nuestra querida psicóloga, la doctora Angie González. ¿Por qué estará tan contenta hoy? Estoy contenta por dos cosas. A ver. Primero porque está lloviendo. Ajá. Sí. Esta es la primera lluvia de mayo, así que Está atrasada, pero llegó. aprovechen. Lo segundo. Ajá, a ver. Oye, abrimos la iglesia el domingo pasado. Se sumó otra más. Angie González. Qué rico. ¿Tuviste culto este domingo? Yo tuve culto. Y fueron los hermanos, ¿verdad? Sí. Lleno a la capacidad que teníamos con la distancia. Ok. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Pero todas las sillas que teníamos disponibles se llenaron. Escuchen eso. Y además nos fuimos por Facebook Live. Ajá. Así que hubo muchos hermanos que se conectaron. Es posible que ya este próximo domingo nos tengamos que ir con 2 cultos. Y entonces lo que descubrimos, queríamos ver en la experiencia de este domingo pasado, hacer un ensayo y entonces al final del culto, pues los ancianos ya habíamos coordinado que nos íbamos a quedar para ver, ¿verdad? Cuál era la reacción, el feedback, qué cosas tenemos que afinar para el próximo domingo en la eventualidad de que vayamos a tener 2 cultos. Espectacular. ¿Sabes qué fue lo que descubrimos? Ajá, por favor. Mira, los hermanos fueron muy disciplinados. Los hermanos se dejaron llevar por todas las normas. Las habíamos estado publicando desde una semana y media antes. Así que les repartimos todos los protocolos. Fuimos muy insistentes comunicándoles la información. Y los hermanos se portaron de show. Qué bien. Pero al final del culto, Ajá. nosotros habíamos planificado que en cuestión de 15 minutos ya estuviera todo el mundo fuera, pensando que entonces pudiéramos hacer la desinfección en cuestión de 1 hora para proceder a un segundo culto, que era lo que habíamos pensado. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Pues vamos a necesitar más rato para ese espacio porque no se quieren ir. Sí, porque necesitan dulce, verse, la miel. necesitan hablar. Oye, y respetan la distancia y usan su mascarilla. Pero este rato fueron 10 semanas. Ey. Es que duelen. Sí. ¿Sí qué? Es que fueron 10 semanas. Y entonces, este rato de poder estar allí, adorar juntos, escuchar la palabra, mirarnos las caras, mirarnos los ojos. Pero ¿sabes qué, doctora? Nos hacía falta mirarnos a los ojos. Sí, mirarnos los ojos y saber de qué diseño es tu mascarilla, ¿ok? Pues mira, fue tremendo. Entonces los hermanos no se querían ir. Espectacular. Qué lindo. Y pasaron como 45 minutos. Sí, metidos en la casa, eso no pasa. Y entonces, No, y entonces, eso no y la gente allí. Y entonces hubo que como que empezar a empujarlo porque entonces los ancianos queríamos tener nuestra reunión para ver, ¿verdad? Seguro. Definir. La realidad es que el ensayo quedó muy bien. Yo felicito a los hermanos de mi iglesia por la disciplina, por la manera como se comportaron. Pues este domingo vamos para la próxima tanda. Eso es. Amén. Y entonces pues vamos a tener que hacer algún ajuste en el horario del inicio del segundo culto porque necesitamos darle un rato más a los hermanos para que se saluden y conversen y estén ahí y compartan, ¿ok? O sea, nosotros somos seres sociales. Nosotros necesitamos el contacto con gente. ¿Ven? Y entonces, muy a propósito de eso, hay un estudio que acaba de salir, se publicó en la edición del 6 de mayo de la revista de la Asociación Americana de Medicina. Y entonces, este estudio se titula La asistencia regular a actividades, a servicios religiosos está asociado con un riesgo menor de muerte por desesperación. ¿Qué cosa es eso que le llamamos la muerte por desesperación? El estudio, obviamente cuando hacemos estudios de investigación, pues uno tiene que operacionalizar todas esas variables y definirlas. En este estudio, ellos definen la muerte por desesperación como aquellas muertes que están asociadas en el área de salud mental a muertes por suicidio, muertes por intoxicación directa de drogas o alcohol, o muertes por condiciones
crónicas del hígado y cirrosis en personas que tenían historial crónico de consumo de alcohol. ¿Ok? Y esto fue un estudio larguísimo que se hizo por muchos años. O sea, se recopiló esta data de muchos años, en donde se evaluó unos 109,633 personas. O sea, a mí estos estudios donde entrevistaron a 10 personas y después pretenden decir que eso representa a la población, ¿verdad? Es como que fishy, ¿no? Entonces, pero estas personas, todos eran profesionales de la salud. ¿Ok? 66,492 enfermeras mujeres y varones profesionales de diversas áreas de las profesiones de la salud, 43,141 varones. Y entonces encontraron que en el caso de las mujeres que asisten al menos a una actividad semanal en una iglesia, tienen un 68% menos riesgo. ¿Cuánto, Angie? 68% menos riesgo Impresionante. de morir de alguna de estas condiciones que están clasificadas en el estudio como muertes por desesperación, ¿ok? Por los niveles de aflicción que están detrás de cada una de estas causas de muerte. Y en el caso de los hombres, un 33% menos riesgo que aquellas personas que no asisten regularmente. La base cuantitativa de esa asistencia regular a lo que se refiere es a una actividad semanal. ¿Ok? Wow. Y tiene ese impacto. Con que seas un dominguero, mira. Wow. Dominguero de hora y media, Oye, con que seas un dominguero. Wow. Que vayas una vez en semana a la iglesia y que te reúnas ahí. Esto tiene un impacto bien poderoso, reduciendo la probabilidad, el riesgo de que tú puedas terminar en una muerte por suicidio, por intoxicación por drogas o alcohol, o enfermedades crónicas del hígado y cirrosis asociadas al consumo crónico de alcohol. Y aunque el estudio, ¿verdad?, explica que aunque esto es un estudio realizado entre profesionales de la salud, pues los resultados de este estudio pueden ¿verdad?, representar una tendencia importante para la población general. ¿Cuáles básicamente son los elementos que se encuentran asociados a esa asistencia regular a una iglesia? Propósito en la vida, sentido de esperanza e integración social. ¿Ok? No solo es el mensaje. O sea, en estas semanas hemos estado debatiendo mucho la cosa esta de si, pues si es lo mismo quedarnos en la casa y mirarlo por internet y pues el mensaje es el mismo. Sí, el mensaje es el mismo. Pero no es eso nada más. Pero es que no es eso nada más. Ajá. Es que no es eso nada más. La integración social, el sentido de comunidad, de familia saludable, en un entorno en donde hay un sentido de esperanza y propósito de vida, es lo que hace que tú mejores las probabilidades frente a estos aspectos de la salud mental. Espectacular. En un país que tenemos desempleo, temblores de tierra constantes, la posibilidad de otro huracán, crean un ambiente perfecto para que todas las condiciones emocionales que podamos tener se disparen. Sí, y las tenemos. O sea, ya tenemos una fragilidad en la salud mental en Puerto Rico a un nivel estadístico impresionante. Y tenemos que reconocer la iglesia como un lugar que impacta significativamente los indicadores de salud mental en la gente. Angie, sin criticar a nadie, o sea, yo no quiero criticar a ninguna de las organizaciones eclesiásticas que han dicho no tenemos fecha de apertura, pero al mismo tiempo cargan una responsabilidad con lo que tú estás compartiendo. Sí. Porque lo presencial es lo que me trae el beneficio. El mero hecho de ir a la iglesia esa hora y media, lo que dura el culto. Mira el impacto que tiene en nuestras emociones y en nuestra salud. Eso lo que dice es que hay gente que si no va a la iglesia se va a morir. Correcto. Se le facilita la muerte. Básicamente. Si no hay una iglesia que aumenta visitar. las probabilidades. Ok, si tú te quedas encerrado en tu casa, reduces las probabilidades de morir de coronavirus.
pero aumentan las probabilidades de morir de alguna de estas condiciones. Y estás evitando la muerte con una cosa, pero la traes con otra. Y la muerte que es por dentro. Sí. Esa es lenta, poco a poco, Sí. duele. Yo, mira, como psicóloga, yo ya estoy automáticamente predispuesta a mirar las circunstancias de la gente desde una perspectiva biopsicosocial espiritual. ¿Eso qué significa? Cuando yo estoy frente a una persona y sus necesidades, yo tengo que hacer un balance entre sus necesidades biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. ¿Ok? En este proceso de yo ir tomando la decisión con mi cuerpo de líderes, ¿verdad? Con las personas que participan conmigo en el liderato de la iglesia, de ir tomando la decisión de cuándo vamos a abrir. O sea, pero la decisión no era si íbamos a abrir. Eso no... Eso era un hecho resuelto. O sea, yo tengo un mandato bíblico de congregarme. La pregunta es cómo lo vamos a hacer, cuáles son las medidas, cuál es la fecha. Eso era lo que teníamos que trabajar. Y en esa dirección, pues yo me he sentido como estas personas que están en el circo y hacen estos actos de equilibrio. ¿Okay? Buscando la manera de hacer equilibrio entre lo biológico, lo psicológico, lo social, lo espiritual, para que no se me caiga ninguna. Ajá. ¿Okay? Ajá. Y creo que hemos encontrado un balance adecuado. Creo que hemos encontrado un buen equilibrio. Obviamente, aquellas personas que por las razones que sean, entienden que no deben congregarse físicamente todavía. No hay ningún problema con eso. Y de hecho, pues una de las instrucciones que yo le di a las personas que me ayudaron a ir tocando base con cada uno de los hermanos, porque se les llamó a cada uno, fue solo pregunten si van a asistir. No pregunten razones. Si le dicen que no, pues no hay ningún problema. Muchas gracias, Dios te bendiga. Sabes que vamos a estar por Facebook Live. Porque yo no quiero que nadie que sienta que no debe ir en este momento se sienta presionado a que tiene que ir. Claro. Exacto. Cada uno debe analizar sus circunstancias personales y tomar decisiones por convicciones. ¿Ok? Pero eso no quita el hecho de que haya gente que entienda que no debe salir todavía y que no debe ir a este tipo de lugares cerrados o donde hay aglomeración de personas, aún con las distancias, aún con las mascarillas, aún con todas las medidas. ¿Usted entiende que no debe ir? Pues mire, no hay ningún problema, quédese ahí. Pero es importante que usted entienda esta información. Es importante que usted entienda que hay algo que se da en la dinámica de la reunión de la iglesia que no entra por internet. No hay manera de comunicárselo a menos que usted esté allí. Por lo tanto, semana tras semana, siga evaluando sus circunstancias porque algún día cambiarán. Va a llegar el día en que usted, en que usted va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que ya este domingo yo puedo ir. Y entonces, atrévase a dar el paso. Si usted tiene alguna duda, llame a sus líderes. Pregunte cuáles son las medidas que se han tomado. Llame a algunos miembros de la iglesia que ya han estado asistiendo. Pregunte qué es lo que está pasando allí, cuáles son las medidas, cómo ven la cosa. Oiga, para que usted entonces pueda tener más elementos. Y un día usted va a decir, pues mira, ¿sabes qué? Ahora ya sí yo puedo. El que esté fantaseando con la idea de una iglesia virtual está en un viaje. El que esté fantaseando con la idea de una iglesia virtual no conoce la doctrina bíblica acerca de la iglesia. Bien. Que se vaya a la Biblia, que se ponga a estudiar. Se va a encontrar con que no es posible. Ok. ¿Eh? No hay forma de hacerlo a control remoto. Eso es Angie, así. yo te agradezco porque parte del esfuerzo que esta emisora hace para educar, tú eres una figura de autoridad doble. Eres pastora, pero también eres psicóloga. Así es. Y tenemos en la población gente que valida la parte de la preparación académica en la profesión de salud mental, vis a vis también con la parte teológica, conocimiento bíblico, y con la parte pastoral. Y para ese sector de la población, que es importante que profesionales de la salud como tú hablen, pues se está llenando una necesidad. Dios, vuelvo y repito, Dios en su multiforme sabiduría, en su iglesia, tiene de todo.
y tiene profesionales que conocen la escritura y pueden defender un concepto bíblico, como Angie lo acaba de hacer, acerca de lo que es la iglesia, y al mismo tiempo explicarte profesionalmente por qué incide en la salud de manera tan beneficiosa el que lo hagamos presencialmente. Eso añade. Así que en este proceso de educar, todos los que están allá y que nos vienen agradeciendo toda esta serie de programas que nosotros venimos haciendo desde finales de abril y principios de mayo, pues es parte del equipo ganador que tiene la emisora, que, ¿verdad? Tenemos teólogos, pero tenemos profesionales que añaden a eso. Y tú estás trayendo ahora un estudio que no lo hizo una iglesia. No. Y que está fresquecito. Y con base. Salió ahora en mayo del 2020. No lo hizo una iglesia ni pastores. No, lo para hicieron nada. Profesionales de la salud. Profesionales de la salud, publicado en la revista de la Asociación Americana de Medicina. Wow, Contundente, poderoso, claro. contundente. Qué mejor base y evidencia que esa. Seguro. Mira, yo enfatizo en los hermanos que le den un voto de credibilidad a sus pastores. La función pastoral por naturaleza es una función de cuidar de la grey. La gente que está en la función pastoral, salvo algunas excepciones que la Biblia misma nos lo dice, ¿verdad? Que están por otras intenciones, y no es la mayoría. La gente que están metidos en la función pastoral lo hacen porque aman a la gente. Y en la medida en que llevan un tiempo pastoreando en una iglesia en particular, esa gente tiene nombre y apellido. Esa gente son tus amigos y son tu familia. Y, oiga, no le tenga miedo, acérquese a su pastor, pregúntele, mira, yo tengo estas preocupaciones, ¿qué cosas están haciendo? Yo estoy segura de que todos los pastores en este momento diligentemente se han estado ocupando. Por eso es que algunos están diciendo, mira, yo no puedo abrir todavía. Porque saben que por las circunstancias particulares que tiene su iglesia, todavía no están preparados. Sería una irresponsabilidad de ellos decir, mira, vamos para adelante. Exacto. Oye, si reconocen que no están preparados, pues lo que es correcto es decir, todavía no. Claro. ¿Ok? Pero aquellos que ya hemos dicho, hoy es el día, vamos a abrir, oiga, denos el voto de confianza. No nos juzguen de imprudentes, no nos juzguen de irresponsables. Yo creo que nosotros hemos sacado de proporción el COVID y lo hemos convertido en el cuco. Y le estamos metiendo miedo a la gente sobre cosas que nosotros hemos manejado anteriormente. Miren, por 20 años yo dirigí un tratamiento residencial con pacientes de SIDA, con pacientes con diversidad de enfermedades, con adicciones, con trastornos mentales. La gente con trastornos mentales es bastante difícil tú lograr que ellos mismos cobren conciencia de unas cosas, asuman unas conductas. Esta cosa de lograr que en tu iglesia la gente asuma una responsabilidad y una disciplina es muy fácil. Pero cuando tú tienes un rebaño de personas que tienen trastornos mentales severos, ¿okay? Que es como si estuvieras trabajando con un colegio de niños, porque los tienes que manejar de esa manera. Y los tienes en un ambiente residencial 24/7. Oiga, yo tuve brotes de influenza en esa situación y no había manera de decir, bueno, pues entonces, pues los que tienen influenza los tengo que sacar de aquí, pero si no tenían dónde vivir. Había que hacer el aislamiento allí, había que llevar las medidas de seguridad allí, había que salir adelante con eso. Yo tuve brotes de ideas suicidas, esas cosas pasan en comunidades de pacientes de salud mental. Es algo así como un contagio de la idea. Sí, en pacientes vulnerables, de momento uno empieza a decir que tiene ideas de quitarse la vida y entonces los otros que están vulnerables empiezan también a acuñar lo mismo. Oiga, y se atienden esas situaciones dentro de la comunidad. Tú no segregas la comunidad, tú manejas la comunidad y tú haces el control de enfermedades que necesites hacer. Amados, confíen, de veras, el COVID no es más grande que todas las demás situaciones que ya nosotros hemos manejado como pueblo. Lo vamos a vencer, lo estamos venciendo. Amén. Y yo soy de las que piensa que vamos a regresar a la normalidad. Yo también. Sí. Angie, la última preguntita que te tengo. Se ha enfatizado en que mayores de 60 y pico no asistan a la iglesia aun cuando abra.
y todos los que están en los 60 y pico no necesariamente tienen la salud comprometida desde el punto de vista de la psicología. El seguir esta instrucción o esta recomendación de forma firme, ¿qué impacto tiene en esta población más adulta? Mira, yo lo veo como recomendación al fin. De hecho, este domingo yo tuve en mi iglesia personas ya en los 60 y pico largos y sobre los 70 que decidieron ir porque están como Coco, están más saludables que yo. Bueno, pues decidieron ir y yo confío en el criterio de ellos porque ellos son los que conocen su propia salud. Ajá. Claro. ¿Ok? De la misma manera que yo le digo a la gente, oiga, confía en mi criterio cuando yo estoy haciendo esto. Yo confío en el criterio tuyo cuando tú estás evaluando la responsabilidad sobre tu propia salud. Exacto. ¿Ok? Y yo creo que como la ciencia ya ha sido tan robusta, dejándonos saber que la tercera edad es una edad muy susceptible a condiciones de salud mental. Primero, por el asunto básico de que el cerebro cambia, el cerebro se va deteriorando, la química del cerebro va cambiando. Las personas de tercera edad se deprimen más que la gente joven. Tienen mucho más incidencias de suicidio. ¿Se deprimen más que los jóvenes? Sí, señor. ¿Oh, sí? Bueno. Tienen mucha más incidencia de suicidio que la gente joven y además ya son una población que tiene una proporción de gente sola mucho mayor Bendito que la gente joven. Por lo tanto, óigame, si usted está por encima de los 65 años y usted evaluando su salud entiende que justamente usted de veras sí puede salir con su precaución, con su sanitizer, con su mascarilla, pues mire, vaya a su iglesia, porque probablemente va a sufrir más daño manteniendo el encierro, principalmente aquellos envejecientes que viven solos. O sea, es que estás solo toda la semana. Y encima de eso, tampoco vas a poder ir a la iglesia cuando ya te están garantizando que se está proveyendo un ambiente saludable para que tú puedas asistir. Evalúe cada uno su situación personal, no lo vea como una camisa de fuerza. Ay, yo cumplí 65 años el mes pasado, ya no puedo ir. Evalúe su situación personal. Igualmente, oiga, si usted no tiene 65 años, pero usted tiene condiciones de salud, evalúe eso. Claro. Si la decisión correcta es no puedo asistir, pues la decisión correcta es no puedo asistir. Pero si de veras puedes, no te prives de esa experiencia, de estar con tus hermanos en la armonía, en la comunión de la iglesia, porque le tienes miedo o porque te estás aferrando de manera rígida a algo que son unas recomendaciones. ¿Okay? No es una ley. No fue que Dios habló desde los cielos y dijo que la gente que tiene 65 años no puede ir a la iglesia. Hay gente que esa es su única salidita. Sí. Que esperaban el domingo para arreglarse. Ese es el día que se ponen bonitos y sí, salen y están locos por ver a otra gente y poder hablar con alguien. ¿Ok? Sí, es cierto, es cierto. Doctora Angie González, ¿cómo nos comunicamos con usted? Pues mira, estamos en la oficina, ya estamos atendiendo presencial, pero también seguimos atendiendo online. Así que las personas deciden si prefieren presencial, si prefieren online. Si prefieren presencial, pues tenemos todas las medidas de prevención y usted nos consigue dejándonos un mensajito en el 787-613-5908. 613-5908. Estamos en Bayamón, en la Avenida Los Millones, y pastoreamos también allí en la Iglesia Catacumba. Doctora, muchas gracias. Excelente. Bien chévere. Muchas bendiciones. Las 8:26. Buenos días, Puerto Rico. Esto es En Ruta.